Empiezan todas. Bueno, a ver, son ocho, son las ocho. Yo voy empezando, vamos a empezar con GeoGebra un poquito. Nos había quedado desde el viernes pasado que vimos derivada direccional al final, nos quedó ver interpretación geométrica de eso, o sea, qué representa la derivada direccional, qué quiere decir. Así que, bien, lo vamos a hacer en GeoGebra, porque va a ser más fácil. Yo les comparto pantalla. ¿Sabes GeoGebra ahí, sí? Sí, Profe, Sí, tengo notado de que nos falta la interpretación geométrica y una tercera propiedad, ¿puede ser? sí, esa la vamos a ver acá incluso. Buenísimo. Bien, hay alguien que va anotando por lo menos. A ver, em, bueno, ahí yo puse una vista en 3 dimensiones, ¿sí? Pero voy a poner también una vista en 2 dimensiones, ¿ah? Tengo ahí en 3D y en 2D. Vamos de poquito. Em, Voy a poner un deslizador de ángulo, porque vamos a usar un ángulo. Ahí puse esto se llama deslizador, ¿sí? Para ir variando un angulito. ¿Ah? Voy a poner un vector cuyas componentes son el coseno de ese ángulo y el seno de ese ángulo. ¿Ah? Si un vector tiene como componentes coseno y seno de ese ángulo, es un vector unitario ahí en el origen. ¿Ve cómo se mueve ahí el vectorcito? ¿Ah? ¿Se ve eso, no? sí. Bueno, ese vector lo puedo ver ahí en R2, ahí en el piso, o en R3. ¿Tá? Voy a poner un punto, supongamos un punto, bueno, vamos ahí, no muy capaz con ese. Y ese vector que yo puse ahí en el origen es el vector que me va a dar la dirección para mi ejercicio, o sea, en qué dirección quiero hacer la derivada direccional. ¿Ah? Entonces, en general los ejercicios, cuando usted hace un ejercicio, se le da una función, un punto y una dirección. La mejor forma de dar una dirección es con un vector. Yo voy a trasladar ese vector que se llama U al punto A. ¿Ah? Entonces ahí tengo el vectorcito, lo llevé al punto A. ¿Ah? Para que no confunda tanto toda esa historia, voy a ocultar el U. Porque es como que me quedo con ese que está ahí. Ese me va a apuntar a donde yo quiero calcular la derivada direccional. ¿Ah? Voy a crear una función de dos variables. Por ahora, después lo vamos a complicar. Vamos a hacer el clásico paraboloide. ¿Sí? Ahí tengo el paraboloide. ¿Sí? Ese punto A está en el dominio. ¿Sí? Y ese punto A tiene imagen. O sea, si yo reemplazo los valores x, y de ese punto en la función, me va a dar la imagen sobre esa superficie, sobre el paraboloide. ¿Qué lo puedo graficar? Ese punto va a tener como coordenadas la coordenada x del punto A, la coordenada y del punto A, y la coordenada en z va a ser la función f evaluada en A. Entonces ahí tengo punto del dominio y su imagen, ¿ah? Que incluso puedo graficar acá segmento A, B. Y este le ponemos en línea punto. Entonces ahí tengo función, punto en el dominio, la imagen, y esa línea de puntos que me indica que esa es la imagen de ese. ¿Se ve, no? Sí, profe. Bueno, acá lo divertido de GeoGebra es que yo después voy a jugar con ese ángulo y puedo incluso mover ese punto. O sea, voy moviendo el punto y me va dando una imagen en la función. ¿Sí? Por ahora lo voy a dejar ahí quietito. Miren, voy a apuntar ahí a 45 grados como para dejarlo en una dirección sencilla. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a graficar un plano en la dirección de ese vector.
¿Ah? Eso es lo que quiero hacer. ¿Sí? Para hacer eso en GeoGebra es un poquito más complicado, pero ahí lo hacemos. Porque quiero ver cuál es la intersección entre mi superficie y un plano en la dirección de ese vector. Entonces, lo primero que voy a hacer es voy a tirar una recta que pasa por el punto A en la dirección del vector B. Esa es una recta que sigue ese vector. ¿Ah? Y ahora voy a tirar un plano que pasa por el punto B y la recta, ¿cómo se llama la recta? Se llama H. Ah. A ese plano le voy a cambiar un poco el color, así se ve mejor, le voy a poner un rojo. Bueno, entonces ahí tengo un plano que está en la dirección de ese vector, ¿sí? Bueno, y ese plano cruza o corta y tiene intersección con la superficie, ¿sí? Esa intersección entre el plano y la superficie me da, la intersección esa, una curva en el espacio. ¿Se ve, no? Sí, profe. Bueno, ahora lo que voy a hacer es graficar esa intersección, o sea, la curva que es la intersección. Aquí es que es fácil, que es interseca recorridos. Esto es plano y cuádrica. El plano se llama P y la cuádrica se llama F. ¿Ah? Entonces ahí tengo esa parábola, es la intersección entre el plano y el paraboloide en este caso. ¿Ah? Hasta ahí, digamos, no hemos hecho por ahora mucho de derivada direccional, nada más que estamos planteando todo. ¿Qué va a pasar? Yo después lo voy a marcar. Me falta todavía un poquito más para marcarlo, pero miren, me voy a girar hasta por ahí. Y acá, bueno, no se va muy bien, pero por ahora voy a usar un poco lo del la herramienta de dibujo de zoom. Porque me falta un poquito todavía para marcar lo que quiero marcar. En ese punto pasa una recta tangente a esa curva en el espacio, ¿sí? O sea, en ese puntito va a haber una recta que va a ser más o menos así. Por ahí. ¿Sí? Esa es una recta tangente. Esa recta tangente forma acá abajo, contra la recta que está ahí en el piso, un ángulo. La tangente de ese ángulo, o sea, la pendiente de esa recta tangente, es la derivada direccional de esa función en ese punto en la dirección de ese vector. ¿Se entiende eso? ¿Entiendes? ¿Podría repetir, profe? Sí. O sea, yo acá no... porque me falta todavía para poder dibujar esto, después lo vamos a tratar de dibujar, pero me falta un poquito. El concepto de derivada direccional, porque es derivada, ¿no? Entonces, geométricamente, si se acuerdan, derivada, desde el punto de vista geométrico, ¿qué me daba la derivada de una función en un punto? Me daba la tangente trigonométrica de ¿quién? Del ángulo que forma la recta tangente a la función en ese punto. Esa es la definición o una interpretación geométrica de derivada. Acá, lo único que se me está complicando un poco es que como yo estoy en el espacio ahora, entonces, ¿dónde está la recta? ¿Cómo es esa historia? Entonces yo tengo una superficie, un vector que me da una dirección, ¿sí? En esa dirección trazo un plano. La intersección entre el plano y la superficie es una curva en el espacio. Esa curva está en el plano ese. ¿Ah? Estoy en un plano que no es ni 90 grados ni 0 grados, en este caso es 30 grados, porque ahí le puse en 30 grados. Entonces es una curva que está ahí flotando en el espacio. Si yo tomo el punto de mi ejercicio sería el punto A que está ahí en el piso. ¿Tá? Ese punto tiene imagen, que es el punto B que está ahí en la función, acá arriba. ¿Sí? Si yo por ese punto trazo una recta tangente, esa recta tangente pertenece al plano. ¿Sí? O sea, está contenida en ese plano, porque ya lo vamos a ver un poquito más adelante. En ese punto, en realidad pasan infinitas rectas tangentes, ¿sí?
porque pasa en realidad un plano tangente por acá. Pero, de todas esas, hay una sola que está contenida en el plano este que está a 30 grados. O sea que es tangente a esa curva en ese plano. Esa recta tangente forma un ángulo acá abajo, y la tangente de ese ángulo, o sea, la pendiente de esa recta tangente, es la derivada direccional. Sí, más o menos. Es medio. Profe, yo pensaba que la derivada direccional era la dirección de la recta tangente, pero es el ángulo. Sí, es la pendiente, o la tangente del ángulo. Acuérdense que la derivada no me da el ángulo, o no me da la dirección, no sé qué sería la dirección. O sea, la derivada me da la tangente del ángulo que forma la recta tangente. Y la Claro. tangente del ángulo de una recta es la pendiente de la recta. O sea, se puede decir que la derivada me da la pendiente de esa recta. ¿Ah? Acá yo todavía no puedo graficar esa recta porque me falta hacer un par de cositas. Ahora lo vamos a graficar, pero me faltan herramientas todavía. ¿Ah? Miren, yo hasta ahora es como que hasta, digamos, más allá del vectorcito, qué sé yo, todavía no hice mucho de derivada direccional ahora. Ahora me voy a meter con derivada direccional acá. ¿Sí? Bueno, sigo poniendo cosas acá. Miren, por ahora, nada, ¿qué voy a hacer ahora? Voy a empezar a calcular derivada direccional y gradiente, todas esas cosas, ¿ah? Porque quiero que se vean ahí. Entonces, me vengo acá abajo donde estoy ingresando cosas. Voy a calcular las derivadas parciales, ¿sí? Entonces pongo derivada parcial de x. Le puse ahí dpx, porque la llamé así, yo puedo dar nombres en GeoGebra, ¿sí? ¿Qué sería la derivada parcial de x? Va a ser la derivada de qué función. Acá yo tengo varias opciones, ¿sí? Función y variable. Como tengo una función de dos variables, voy a poner a qué función quiero derivar, a f. Y a qué variable, x. ¿Ah? GeoGebra le cuesta un poquito primero y después empieza. Fíjense, ahí apareció. No era el gráfico todavía. Yo puse dpx, le llamé yo así, y él me calculó la derivada. ¿Sí? Como esta función es x cuadrado más y cuadrado, bien sencilla, la derivada es 2x. ¿Ah? GeoGebra por defecto lo grafica. Yo no quiero el gráfico de la derivada. ¿Ah? Acuérdense que la derivada de una función es otra función y por ende se puede graficar. Yo no quiero el gráfico de esa derivada, sino que lo quiero porque voy a hacer cálculos con eso. Voy a hacer lo mismo con y. La derivada parcial de y, con respecto a y, voy a hacer derivada función f con respecto a y. ¿Ah? GeoGebra también de nuevo, la gráfica no le quiero. Entonces ahora tengo las dos derivadas parciales, 2x y 2y. Con eso, yo puedo plantear gradiente. ¿Se acuerdan que el gradiente era un vector formado por las dos derivadas parciales? ¿Ah? Entonces voy a poner un vector cuyas componentes son, la componente de x va a ser la derivada parcial de x, en este caso evaluada en el punto A, o sea, estoy haciendo todo en mi punto A, ¿sí? Coma, y la segunda componente es la derivada parcial de y, evaluada en el punto A. ¿Me siguen hasta ahí con eso, más o menos? Sí, profe. O sea, calculé las dos derivadas parciales y formé un vector. Yo en GeoGebra no puedo, o no, no sé si puedo, pero no me interesa tanto el gradiente en forma genérica, sino lo estoy haciendo en el punto A, en el punto del ejercicio. Ese sería el vector gradiente. Pero en GeoGebra los vectores se grafican desde el origen por defecto. ¿Ah? Entonces sería el gradiente, ahí, ese vector que apareció ahí. Yo lo voy a trasladar, ese vector que está ahí desde el origen, lo voy a trasladar al punto A, que es el punto de mi ejercicio. Entonces voy a hacer gradiente, le voy a poner, ese ya le pongo nombre. Voy a trasladar el vector W, que sería el gradiente que yo calculé desde el origen, hasta el punto A. ¿Sí? Y como acá se me arma un lío de cosas, voy a ocultar este. Y como para que también haya menos cositas, esa recta, ¿sí? Esto acá arriba, la voy a ocultar en este gráfico, por lo menos. O sea, la dejo allá, pero acá no.
Entonces, ¿qué tengo? Miren, si veo el gráfico de 2 dimensiones, tengo el vector del ejercicio, o sea, el vector ese me dice en qué dirección quiero calcular la derivada direccional. ¿Ah? Y el gradiente no depende de eso, o sea, el gradiente es las derivadas parciales de la función valuadas en el punto. Si yo varío la dirección, el gradiente no cambia, porque el gradiente es único para cada punto. ¿Se ve, no? Sí, ¿Sí? sí. Sí se ve. Bueno, Sí, profe. si yo muevo, miren, lo vemos ahí, después lo voy a volver acá. Si yo muevo el punto, el gradiente va a ir cambiando, porque en cada punto el gradiente digamos, las derivas parciales no cambian, pero cambia el punto y por ende cambia la evaluación en el gradiente. ¿Tá? Por ahora me quedo ahí en el 1, 1 para... bueno, entonces ahí tengo el gradiente, ese sería el gradiente. Habíamos visto como una de las propiedades del gradiente que yo podía calcular con el gradiente la derivada direccional. ¿Ah? Entonces puedo hacer, miren, la derivada direccional, le pongo dir, era gradiente por producto escalar, un vector. ¿Sí? ¿Qué vector? El vector B, ese que está ahí, ya tiene módulo unitario, porque fue un vector que yo generé, yo lo oculté, pero miren, ese vectorcito está formado por coseno de alfa, seno de alfa, o sea, ya es un vector unitario. Entonces, ¿se acuerdan que para calcular una derivada direccional yo podía hacer producto escalar del gradiente por un versor, o sea, un vector en la dirección del vector B que sea de módulo 1. En este caso ya tiene módulo 1, así que no hice más nada. ¿Estamos con eso? ¿Estamos? Sí, profe. Sí, profe. Y en este caso, miren, me dio ahí 2,47. ¿Ah? Como es un valor que me interesa, lo voy a poner acá. Voy a poner derivada direccional, 2 puntos, me dio der. O sea, estoy jugando un poquito con GeoGebra, ¿sí? Ahí dejé un texto. Entonces, miren, yo voy variando el ángulo y la derivada direccional que está acá en ese texto, en el gráfico de 3 dimensiones, va cambiando. Me va dando la derivada direccional en la dirección que yo voy poniendo. ¿Ah? Bien. ¿Dudas hasta ahí? ¿Se ve más o menos? ¿Se entiende? ¿Se ve? ¿Se ve? Sí, se entiende bien. Ahora fíjense a ver si puedo hacer esto. Ángulo. Voy a hacer un ángulo entre este y ese. Ahí está. ¿Qué marqué yo ahí en GeoGebra ahora? Marqué el ángulo que forma el vector B con el gradiente. Habíamos visto o hemos dicho que si la dirección, por ejemplo, B, luego perpendicular al gradiente, o sea, 90 grados o 270, ¿sí? O sea, el gradiente me apunta en la dirección que está ahí, y el vector B me apunta a 90 grados o menos 90, depende de cómo lo ven ahí, la derivada direccional se anula. Y fíjense, me da 0. ¿Ah? Si me voy a los otros 90 grados, o sea, por este lado, también me da 0. ¿Ah? O sea que si el gradiente apunta en una dirección, en ese que está ahí, por ejemplo, 90 grados más menos 90 grados, la derivada direccional se anula, me da 0. ¿Vamos con eso? Y si ustedes ven la variación que yo tengo, cuando yo apunto en la dirección del gradiente, el valor de la derivada direccional se hace máxima. O sea, 2,83 me da, por ejemplo. Ahí yo tengo 0 grados entre el gradiente y el vector. ¿Ah? Si yo muevo para cualquier lado, nunca voy a encontrar un valor mayor que ese, porque es la mayor. Y si me pongo a 180 grados, me da exactamente el mismo valor que la máxima, pero cambio de signo, o sea, es la mínima. ¿Se ven esas cositas así?
¿Se ven? Sí, profe. Bueno, eso con respecto a gradientes, ¿sí? Ahora voy a intentar graficar acá esa recta tangente y eso que dijimos hace un rato. ¿Ah? Entonces, miren, lo voy a hacer un poco rápido, pero voy a hacer un vector que lo voy a calcular como B. Voy a poner cos de B más coseno de alfa, coma seno de alfa, coma derivada derivir, le puse creo derivir. Miren, yo grafiqué ahí medio rápido un vector que está. Bueno, no se ve mucho acá, pero. Se me ha complicado un poquito acá. Lo voy a trasladar ese vector. Traslado el vector, ¿cómo se llama? A al punto B. Y este podríamos ponerle sin eso. Bueno. Más allá de lo que tú dices, ahí voy a ocultar esto. Ahí grafiqué un vector que está en el punto B y un vector tangente. O sea, ese vector ahora es tangente a esa curva en el punto B. Y usando ese vector yo puedo poner una recta que vaya por el punto B usando el vector B. Esa que está ahí, que le voy a poner otro color, propiedades, color verde. Oh, vamos a ver lindo. Bueno, ese verde feo. Esa recta, fíjense, voy a ocultar algunas cosas porque ya no vemos nada. Esa recta es la recta tangente a esa función en ese punto contenida en ese plano. ¿Se ve? Ahí vemos, ¿no? Sí, profe. ¿Se ve? Sí. ¿Eh? O sea, yo ahí pude graficar en el espacio la recta tangente a esa función en ese punto, siguiendo la dirección de ese vector que estaba en el piso. Si yo muevo la que estaba ahí en el piso, va cambiando todo, ¿no? O sea, cambia la curva, y esa es la recta tangente a esa función en ese punto. ¿Ah? Esa recta tangente es la que forma acá abajo un ángulo. ¿Ah? Ese ángulo, o mejor dicho, la tangente de ese ángulo, es la derivada direccional. ¿Ah? Y yo lo voy a intentar poner acá. A ver si me sale. Porque en GeoGebra por ahí las rectas quedan al revés. Si yo pongo ángulo entre recta y recta, una se llama I y la otra se llama, no me acuerdo cómo se llama, H. Bueno, miren, acá GeoGebra no me ayudó mucho porque en vez de marcarme el ángulo para este lado, me lo marcó para el otro lado. ¿Se ve, no? ¿Se ve? Sí. Sí, sí. O sea, y esto creo que, porque, bueno, no sé bien por qué, pero GeoGebra marcó el ángulo para este lado y en vez de marcármelo del otro lado. Pero, de última, tampoco es tan difícil, el angulito que yo necesitaba es 180 menos ese ángulo. Que por qué me le puso gamma, me copié gamma. Si yo hago 180 grados menos gamma, 66,12 es el ángulo que está de este lado. ¿Sí? Y si a eso le calculo la tangente, delta le puso, me da 2,26, que es precisamente lo mismo que me dio la derivada direccional. ¿Sí? Y como es un valor interesante, lo puedo, como para terminar esto, ¿no? Pongo un texto acá y puedo poner
pendiente de la recta tangente va a ser igual a ese, le damos C. C. O sea, uy, pongo acá 9, vengo acá, pongo por ahí. ¿Qué estoy diciendo? El que dice derivada direccional es un cálculo que yo hice en función de las derivadas, el gradiente y demás. ¿Tá? En cambio, ese que dice pendiente recto tangente lo hice usando un poquito de geometría, o sea, un ángulo, qué sé yo, le calculé la tangente. Y veo que me da lo mismo. Y no importa si lo voy moviendo, me da obviamente lo mismo. Acá tengo una cuestión con signos porque se me da vuelta el ángulo ahí, ¿sí? Pero se entiende la idea, digamos. Profe, ¿el ángulo que forma es con respecto a la recta que pasa en dirección al versor? Claro, acá en GeoGebra, porque no sé bien por qué, pero me lo marcó al revés. O sea, me marcó el ángulo, pero en vez de marcármelo para este lado, me lo marcó para el otro lado. ¿Sí? Yo en realidad podría haber hecho algo así, miren, ángulo. Uy, porque la recta no tiene en principio orientación. Yo podría haber hecho ángulo entre el vector B y el vector. Ahí está. Fíjense. Aunque parezca raro eso, voy a ocultarlo eso. Ese angulito que está ahí es precisamente ese ángulo que está acá, nada más que me lo está marcando acá porque aquí está el vector. O sea, ese pedacito de ángulo que lo veo ahí es el mismo ángulo que está acá abajo, ahí atrás. A ver. Ese ángulo que está ahí es este mismo ángulo. ¿Sí? GeoGebra me lo marcó ahí porque yo le pedí el ángulo entre el vector B que está acá y el vector ese que viene por acá. Y me lo marcó ahí abajo. Bueno, algo hay que usar de la cabeza también. Se ve más o menos, digamos, ¿no? Sí, profe. Y como para terminar con esto, miren, que hago acá, clear, clear all, borro esto, ahí está. Bueno, había una tercera propiedad, o una última propiedad, que no la vimos. En el apunte tiene una pequeña demostración, es sencilla, para R2, que es que el gradiente, el vector gradiente, que es el que está ahí, es normal, o sea, perpendicular a la curva de nivel. Yo no sé si se acuerdan, pero ¿qué eran curvas de nivel? Eso lo vimos la primera vez. Curvas de nivel eran las curvas que quedan cuando yo hago una superficie en 3 dimensiones, la corto, la intersecciono con planos paralelos al piso. ¿Se acuerdan que hemos visto como ejemplo de geografía? El mapa físico de Argentina, es una representación de algo que está en 3 dimensiones, porque la superficie del piso está en 3 dimensiones, en 2 dimensiones, donde están marcadas las distintas alturas donde cruza una superficie. ¿Se acuerdan de eso, no? ¿Se acuerdan? Sí, más o menos, profe. O sea, miren, yo voy a intentar a ver acá, ocultar un par de cosas porque yo no veo nada. Denme un segundo, ¿eh? Eso lo dejo, eso lo dejo. Ese plano lo saco, no lo quiero más. Para que un poco menos de lío cosas. O sea, miren, si yo al paraboloide lo miro de arriba, ¿ah? Es como que ya no veo un gráfico en 3 dimensiones. Estoy viendo un gráfico en 2 dimensiones, porque perdí la perspectiva ahí. ¿Ah? El eje Z lo estoy viendo de arriba. En el caso del paraboloide este, que es bien sencillo, ¿qué quedaría si yo a ese paraboloide, ahí lo corto con planos paralelos al piso? O sea, z igual a 0, z igual a 1, z igual a 2, z igual a 3, z igual a 4, lo que sea. ¿Y qué van a quedar? Van a quedar circunferencias de radio 1, 2, 3, lo que sea. ¿Se ve, no? Sí, profe. En este caso es sencillo, porque bueno, el paraboloide es fácil. Entonces, las curvas de nivel son curvas que me dicen a mí en qué. A ver, ¿cómo lo hago? Fíjense, voy a hacer una, por ejemplo. Voy a poner.
A. No, no sé qué letra no sé. L de X, Y. Acá vale la función en A. ¿Qué grafiqué yo ahí? Miren, grafiqué un plano en 1 más 1, 2, en 2. ¿Por qué lo hice en 2? Porque lo hice donde en mi puntito de mi ejercicio. El punto A tiene como imagen B. O sea, es un plano que pasa por 2. ¿Ah? La intersección entre esa superficie y ese plano me determina una curva, que si lo veo de arriba, sería esa circunferencia. De hecho, lo podría poner, sería interseca recorridos plano y cuádrica. El plano se llama L y la cuádrica es F. No sé si va a ser tan fácil. Bueno, ahí creo que se me va a complicar un poco. Bueno, capaz que lo puedo hacer fácil, después como vamos a escoger, pero esa circunferencia, que es la intersección entre el plano y esto, ¿sí? Es una curva de nivel. Y las curvas de nivel se ven en 2 dimensiones. O sea, yo lo veo así de arriba. Sería esa circunferencia. Se ve más o menos, ¿no? Sí, sí, se ve, profe. Y miren, voy a tratar de ocultar cosas porque creo que no es nada. A ver, voy a ocultar... Quiero ocultar la recta esa. ¿Quién es esta recta? Esa. El gradiente, ¿quién es el vector gradiente? En 2 dimensiones lo tengo acá a la izquierda, pero en 3 dimensiones lo veo ahí, está en el piso, allá abajo. Si yo me pongo así, acá arriba, el vector gradiente, que es el que está grandote, así en línea punto que se ve, es perpendicular, o se dice normal, a la curva de nivel. O sea que, voy a hacer el lapicito acá, en ese punto que está ahí, si yo trazo una tangente, me da más o menos así, acá hay 90 grados. O sea, el vector gradiente es normal a la curva de nivel. ¿Quién es la curva de nivel? Esto eso que está ahí, a ver si lo puedo hacer un poco más. Uy. Me va a costar un poco. Bueno, a ver. Esa curva de nivel sería esta que está acá. Estoy mezclando Zoom con GeoGebra, ¿no? Un poquito más grande. Esa sería la curva de nivel. En ese punto, el gradiente es siempre normal. O sea, no, a 90 grados de lo que sería la tangente ahí. ¿Se ve? Sí, sí, profe. ¿Se ve? ¿Se ve? Y fíjense, ahí borré todo, pero si yo muevo, por ejemplo, el punto, ¿sí? El puntito, lo tengo acá, tengo acá mouse, no importa la curva de nivel, ven como el vectorcito gradiente, que es el que está ahí en línea punto, siempre apunta en forma normal a la curva de nivel. ¿Vamos? ¿Duda con eso? No, profe. Bueno, y acá vamos, como para terminar y usar un poquito el GeoGebra, miren. Yo todos mis cálculos, todo lo que hice acá en GeoGebra, lo hice usando f, la función f. O sea que yo podría venir acá y sacar el paraboloide y poner algo un poco más raro. ¿Sí? Seno de x, por ejemplo, una función divertida, más coseno de y. Es como un... Eso es como un maple de huevos. ¿Sí? Pero bueno, digamos, la idea es la misma. Yo tengo ahora una superficie... Voy a ocultar un plano porque no vemos nada. Tengo una superficie, en ese caso son esas montañitas. ¿Ah? Pongo un punto, supongamos que me voy al 1, 1. Por ese punto pasa un ángulo. Por ese punto pasa un vector, pongo un vector en una dirección. Ese vector, por ese vector trazo un plano. La intersección del plano con esa superficie me da esa curva rara en el espacio. En ese punto A que tengo ahí en el piso, arriba tengo B, la imagen. Puedo hacer un poco zoom ahí.
por ese punto B pasa una recta tangente. El ángulo, o la pendiente de esa recta, o la tangente del ángulo de esa recta, es la derivada direccional. ¿Vamos? Sí, Profe, una Y pregunta. sí. El plano, digamos, sobre el cual yo sacaría el ángulo de la recta, ¿cómo Sí. se obtiene ese plano? O sea, ¿entre qué puntos es o cómo era? La dirección del vector, es el punto que pasa por por el punto B en la dirección del vector B, le puse acá. Porque es un plano que va en la dirección de esa misma recta, ¿no? Yo acá lo oculté el plano, pero era P, está por acá arriba. Ese es el vector, el plano. O sea, el plano en O el sea, punto B ahí con yo veo el el... vectorcito Sí, con el vector B. ahí está. ¿Ah? Ahí está, gracias, Y la profe. intersección de ese plano con la superficie me da una curva en el espacio. En este caso es esa viborita que está ahí. Y miren, si yo acá vuelvo a activar el plano este, profe, entonces, acá- si nos piden el ángulo, tenemos que hacer la cotangente de lo que nos da la derivada direccional, ¿o no? sí, no se pide, pero sí. No, no, en general, digamos, no, en los ejercicios no se suele pedir. En los ejercicios esto suele ser más aburrido, ¿no? O sea, el ejercicio suele ser calcular la derivada direccional en un punto y este vector. Y les da un número, 0,16. Lo que estamos tratando de ver acá es qué quiere decir ese, pero lo que va a decir es correcto. O sea, a mí me dijeron, calcular el ángulo que forma la recta tangente a tal función en tal punto en la dirección de tal vector, te están pidiendo eso, digamos. Y es lo que decís vos, si yo quiero calcular el ángulo ahora, tengo que hacer arco tangente de eso. Ah, perfecto, gracias. Y miren, esa es la superficie, ¿no? Ese es el plano que pasa paralelo al piso, por ese punto. O sea que esa circunferencia que está ahí como celeste, sería la curva de nivel. El gradiente es normal, puede ser normal para adentro o para afuera, vemos, ¿ah? Pero es 90 grados. ¿Ah? O sea, la propiedad de ese gradiente que acabamos de decir es que el gradiente es normal a la curva de nivel. ¿Ok? ¿Dudo con esto? ¿Así cierro esto? No, profe. Está bueno el gráfico, ¿no? Sí, piola. Bueno, en el video que está grabado en la clase tienen este mismo, así que, o sea, es un ejemplo muy parecido a esto. Borro, cierro acá. Con eso terminamos o cerramos con derivada direccional, más allá de que gradiente va a aparecer de nuevo, ¿sí? Porque gradiente tiene otras cosas que las van a venir más adelante, o va a venir otro enfoque gradiente, y ahora mismo incluso va a aparecer gradiente. Yo paso de tema, como quiero un poquito más rápido, voy a compartir vamos a hablar sobre una presentación. Dame un segundo. Creo que esto es diferenciabilidad. ¿Se ve ahí, sí? Yo esta se la subo Sí. después. ¿Ah? Bueno, a ver. Annotate. Vamos, listo. Hacemos repaso rápido de diferencial total. Esto ya lo vimos, ¿ah? Pero hacemos repaso rápido. Porque tenemos que ver un temita que es medio complicado. O una parte es complicada. ¿Ah? Eso era el incremento de z, ¿sí? El incremento de z se definía como la derivada parcial de x por delta x más la derivada parcial de y por delta y, más ese producto de esos dos infinitésimos. Habíamos dicho que a estos dos se le llamaba, le ponemos nombre, era el diferencial de z,
y ese era el infinitésimo de orden superior. Y ahí hemos llegado como conclusión de que el incremento en z es aproximadamente igual al diferencial de z. Por ende, y hemos simplificado un poco, el diferencial de z es eso que está acá abajo. ¿Se acuerdan más o menos de eso, no? Sí, profe. Bueno, no sé qué hice ahí, pero me quedo descolgado ese texto que está ahí abajo. Miren, esto es repaso, ¿sí? El diferencial de z, entonces me olvido de lo que estaba antes, es esa expresión que está ahí arriba, ¿tá? Está puesta en dos formas. Supongamos que yo veo esta. O sea, derivadas parciales multiplicado por los diferenciales. ¿No? A eso es una función lineal de x de y. ¿Por qué? Porque yo no tengo cuadrado ni nada, porque las derivadas yo las evalúo en un punto, y si hago esta sustitución, la que está acá, o sea que digo, diferencial de x, que siempre es igual a delta x, le llamo x menos x sub 0. Lo mismo con y menos y sub 0. Y lo mismo con z menos z sub 0, reemplazando esas tres acá arriba en el diferencial, llego a esa expresión que está ahí abajo. ¿Tá? O sea que dice, a este era el de y. Este que está acá era el de x. Y este que está acá es el de z. O era el de z. Eso, ¿se acuerdan que yo con diferencial lo que hacía era aproximar? ¿Ah? Esto que está acá es una función lineal, o sea, no tengo cuadrados ni nada de eso, porque las derivadas están evaluadas en un punto, o sea, esto es un número, y eso también es un número. Son dos números multiplicados por x menos x sub 0, x sub 0 es un número, y sub 0 es un número, o sea, esto es, y ya lo vamos a ver, es un plano. ¿Ah? Eso se llama aproximación lineal. Estoy aproximando una función z, la superficie complicada, lo que sea, con un plano. ¿Me siguen esas ideas raras? ¿Puedes repetir eso, profe? Sí, y lo mismo pasaba en análisis 1, nada más que en análisis 1 por ahí no se le da tanta bola a diferencial. La función z es una superficie, el paraboloide, esa función rara con seno de x, seno de y, toda esa historia, ¿no? O sea, son funciones, z puede ser complicada, ¿tá? Una superficie rara. Yo lo que estoy diciendo es que con el diferencial de z, yo lo que hacía era aproximar la función o aproximar un incremento. Ahora, si yo hago esos reemplazos, ¿sí? Obtengo una nueva función z, que es ahora lineal, o sea, no tengo acá cuadrados, cubos, nada. O sea, esto es un plano. Yo por eso les he pedido que repasen plano, porque ahora nos vamos a meter un poquito con geometría analítica, con recta y plano. ¿Ah? De última, aguanten un poquito, porque ahora vamos a ver cómo interpreto eso. Eso es un plano. O sea que estoy aproximando una función en un puntito, ¿sí? Yo me paré en el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, y en vez de usar esa función que es complicada, tomé un plano. Un plano que pasa por ese punto. Y siempre es más fácil trabajar con un plano que con una superficie. Si me voy a R2 o me voy a análisis 1, es siempre más fácil trabajar con una recta que con una curva. ¿Ah? Eso se llama aproximar linealmente o linealización. Un problema es más fácil trabajarlo lineal que no lineal. Bien, aguanten un cachito porque ahora vienen cosas de plano y eso. Fíjense, ahí está el gráfico ese que yo, o sea, ¿qué quería hacer? Esa hojita que está ahí en azul sería la función. Una función complicada. ¿Ah? Y yo me estoy parando, acá pongo ahí. Supongamos, ese es el punto mío de un problema, en el piso. Ese punto tiene imagen. ¿Ah? Entonces, estoy diciendo que en vez de trabajar con esa superficie que puede ser complicada, puedo trabajar con un plano. Ahí eso que está en verde sería un pedacito de un plano. ¿Ah? Y hay un error,
¿Y cuál es el error? Y bueno, es la diferencia entre esos dos. O sea, en este caso, la diferencia la puedo ver ahí. Y eso que está ahí es el infinitésimo de orden superior. ¿Ah? Que en este caso es grande, pero fíjense que si yo no me voy tan lejos, me vengo acá cerquita, el infinitésimo está ahí. O sea, es chiquito. ¿Me siguen? Sí, sí. ¿Ah? Bueno, esa es la idea, esto todavía es repaso de diferencial. ¿Tá? Por eso decíamos que el delta z es aproximadamente igual al diferencial de z, sobre todo si yo no me voy tan lejos. ¿Sí? Si yo trabajo por ahí, bueno, el error va a haber error, pero no es tanto el error. ¿Tá? Y en general simplifica mucho los cálculos. Esto se usa a veces en algunas aplicaciones, bueno, ustedes son industriales, digamos, yo no conozco bien las aplicaciones por ahí de ustedes, ¿no? Pero desde el punto de vista de computación, es mucho más sencillo trabajar con rectas o planos que trabajar con superficies complicadas. ¿Ah? No puedo perder esto. Bien, ahora metemos un concepto complicado. ¿Ah? Este es complicado en serio, por eso acá, y en la punta de Monjour no lo tienen, en la punta de Monjour creo que no lo tienen, que se llama diferenciabilidad. Digo que es complicado porque, miren, yo lo simplifiqué acá a R2 a R, o sea, no lo vamos a complicar en más de R o de 3 a, o sea, no me voy a ir de R2 a R. ¿Sí? Después si quieren les paso un poco más, pero ¿qué significa o qué implica diferenciabilidad? O sea, que una función sea diferenciable, porque no todas las funciones. Probar la diferenciabilidad no es sencillo. De hecho, es bastante complicado. Pero, y simplificándoselos para acá, ¿no? Nosotros, acá en análisis 2, más allá que esto es matemática, tampoco nos metemos tanto en matemáticas, ¿sí? Vemos cosas medianamente sencillas. Entonces, ¿cómo se prueba la diferenciabilidad para un caso de una función de R2 a R? Esta es una función R2, significa XY, y tiene una imagen en Z. Son las superficies que venimos viendo nosotros, ¿tá? O sea, este sería un caso particular medianamente sencillo. Para probar la diferenciabilidad, hay que probar ese límite. ¿Ah? ¿De dónde viene esto? No se los puse. Es complicado. ¿Sí? No me interesa tanto, pero sí me interesa ver el concepto de qué quiere decir. ¿Me siguen más o menos con estas cosas? Sí, profe, te seguimos. O sea, probar la diferenciabilidad tiene que ver con una transformación lineal. Bueno, hay unas cosas involucradas ahí, ¿no? Para R2 a R se simplifica esto, o sea, esto ya está simplificado, y aún así no es fácil. ¿Y por qué digo que no es fácil? Porque hay que probar un límite. Y si se acuerdan de límites, la única forma de demostrar la existencia de un límite era por definición. Entonces esto se torna un problema bien de matemática y complicado. ¿Ah? Pero, sí hay cosas que vamos a ver. Miren. Yo acá lo que hice fue me traje esa última expresión, ese último límite raro que había ahí. Esto tiene una interpretación. Si hago un par de cambio de variables, ¿qué estoy diciendo? Esas h y k, son esas que están ahí, h y k, las voy a reemplazar por eso. Y si hago ese cambio de variables, llego a este otro límite, que parece más raro, pero vamos a ver que esto se va a parecer a algo, o va a parecer algo que podemos manejar. Para el que se pierde un poco, miren, acá yo tenía x sub 0 más h, lo cambié por x. ¿Por qué? Porque si h es x menos x sub 0, si este lo paso para allá, me queda que x es igual a h más x sub 0. ¿Ah? O sea, hice un cambio de variables ahí. Profe, Sí, acá estamos hablando de superficies, ¿no? Entonces, H y K serían, por ejemplo, en una circunferencia, digamos, ¿cómo sería? En una esfera, serían el centro de la esfera. no. No.
H y K, bueno, es complicado, ¿no? H y K son los componentes de una transformación lineal. Es medio raro, ¿sí? Pero viene ahí, digamos. Yo no le quiero complicar tanto, pero fíjate, yo lo que hago con ese cambio de variables, llego a algo que es más parecido a lo que yo sé trabajar. Esto, aunque parezca todavía raro, tiene forma de algo. Esto no me interesa que lo sepan porque en realidad es un desarrollo, ¿sí? Y esto no se toma como desarrollo, pero sí se toma, yo les voy a decir un ratito qué se toma, qué se puede preguntar, y de hecho hay preguntas de esto en el banco de preguntas. Miren, o sea, tenía esa expresión, hice ese cambio de variables y llegué a eso que está acá abajo. ¿Ah? Lo volví a copiar acá arriba. Eso es lo que estaba al final. Último paso. ¿Dónde tengo el lapicito? Acá. Miren, acá hay un signo menos. Acá hay un signo menos. Y acá hay un signo menos. ¿Ah? Son los tres menos. ¿Qué hice en el paso de acá abajo? Acá está el signo menos. Saqué un paréntesis. Si saco paréntesis y todo eso, me quedan todos adentro del paréntesis como positivos. ¿Se ve eso, no? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, y ahí, miren, lo que está dentro del paréntesis, es, y esto me estoy adelantando a lo que tengo que ver ahora un ratito, pero créanme, esa es la ecuación de un plano tangente a la función f en el punto S. ¿Sí? Por ahora créanme que es así, ¿sí? Esto viene ahora después un ratito. O sea, este límite raro que yo tenía que demostrar que diera 0 es la resta, porque acá hay una resta, ¿de quién? De la función f y el plano tangente. ¿Ah? Y lo que hay que interpretar de esto es que para que la función sea diferenciable, se tiene que cumplir este límite. Y este límite me está diciendo que tengo que hacer que la diferencia entre la función y el plano tangente me dé 0 más rápido que lo que está acá abajo, porque, a ver, cuando x tiende a x sub 0, eso que está acá, y tiende a y sub 0, este límite da 0 sobre 0, porque acá abajo se me hace 0, y ahí arriba también se hace 0. Pero, si el límite me da 0, significa que el numerador tiende a 0 más rápido que el denominador. ¿Siguen con esa idea o no? Profe, ¿puedes repetir eso de las tendencias? Sí. A ver, en un límite, si un límite da 0, en este caso un cociente, ¿no? Si el límite me da 0, significa que el numerador tiende a 0 más rápido que el denominador. Porque, a ver, analicen el límite, ¿no? Dice, x tiende a x sub 0 y tiende a y sub 0. Si yo pongo acá, ahí, x sub 0, porque x tiende a x sub 0, me da x sub 0 menos x sub 0, me queda 0. Y está ahí, tiende a y sub 0. Y sub 0 menos y sub 0 es 0. O sea que en el denominador me queda 0 al cuadrado más 0 al cuadrado, raíz cuadrada, 0. O sea, en el denominador me queda 0. ¿Ah? El numerador también, miren, cuando x tiende a x sub 0, ese es x sub 0. Y me quedaría x sub 0 menos x sub 0 es 0. Se me hace 0 todo ese término. Cuando y tiende a y sub 0, que acá tengo una y, se me quedaría y sub 0 menos y sub 0, también se hace 0. ¿Ah? O sea que esos dos términos se me van. Acá este ya era f de x sub 0 menos 0, eso no le hago nada. Pero si x tiende a x sub 0 y y tiende a sub 0, este se hace x sub 0, ese se hace y sub 0, y me quedaría f de x sub 0 y sub 0 menos f de x sub 0. O sea, me queda 0 el numerador también. ¿Se ve, no? O sea, profe, Bueno. que tiene que llegar, digamos, a ser igual fxy a lo que estoy restando antes de llegar a x 0 y sub 0. Sí, ahí viene. O sea, ese límite da 0 sobre 0, da indeterminado. Pero, para que sea diferenciable, el límite me tiene que dar 0, esa es la condición. ¿Qué significa que en un límite que daba 0 sobre 0, el límite como resultado final me dé 0? Es que el numerador tienda a 0 más rápido que el denominador. Si el numerador le gana al denominador tendiendo a 0,
el resultado es 0. ¿Sí? Con esas ideas raras, ¿no? Pero por un momento o se hace 0. No, miren, a ver. Yo sé que es medio raro. Esto es un tema más de análisis 1 que análisis 2. Miren, yo lo hago con análisis 1 porque es más fácil de verlo, ¿no? Fíjense en esta cosa rara, ¿no? Hago así, límite. Esto va a ser medio tonto lo que voy a hacer, pero... Yo pongo ese límite así como está, ¿no? Es un límite de análisis 1, ¿no? Si yo no simplifico nada porque no quiero simplificar, esto me daría 0 sobre 0. ¿Se ve, no? ¿Sí? Sí, profe. Ahora uno dice, bueno, no seas nabo, pone así, límite de x que tiende a 0, lo copio el ejercicio como está. Si yo simplifico S con S, me queda una X allá arriba y eso da 0. ¿Ah? Es un límite muy sencillo. O sea, ese límite que era 0 sobre 0 me dio 0. Y hasta ahí estamos todos de acuerdo. Ahora yo quiero resolver o pensar ese límite de otra forma, lo quiero razonar de otra forma. Yo podría haber hecho así. Límite que tiende 0 de x al cuadrado es x por x. ¿Ah? Y razonemos qué pasa. Cuando x se acerca a 0, cuando x tiende a 0, ¿qué significa? Que x, por ejemplo, toma el valor de, supongamos, ¿no? 0,1. O sea, toma un valor cerquita de 0. ¿Cómo quedaría? Así como está, sin simplificar, ¿no? Quedaría 0,1 por 0,1 dividido 0,1. El numerador, como es 0,1 por 0,1, me daría 0,01, porque multipliqué esos dos, dividido 0,1. Y yo me voy dando cuenta con eso que el numerador se está acercando a 0, los dos se acercan a 0, pero el de arriba se acerca a 0 más rápido que el de abajo. ¿La ven esa idea, digamos? Sí, profe, pero en el caso que estamos viendo nosotros en el PowerPoint son del mismo grado. No, no se nota eso. Y no es una cuestión de grados, ¿no? Es una cuestión de infinitesimos esto. Esto es un infinitésimo de orden superior. Y eso es lo que quiere decir lo del PowerPoint. O sea, el de arriba tiende a 0 más rápido que el de abajo, entonces el resultado de ese límite es 0. ¿Ah? En el PowerPoint, aunque no se nota, que no se vea, ¿dónde estoy? Ahí está el PowerPoint, ¿no? Sí. Sí, sí. No. Si esto tiende a 0, quiere decir que el numerador tiende a 0 más rápido, o sea, el numerador termina siendo un infinitésimo de mayor orden. ¿Por qué? Por la función f. Miren, geométricamente, ¿qué quiere decir eso? Por eso voy a poner el mismo gráfico. Y vengo acá. A ver cómo hago. Voy y vengo. Miren, eso que está acá abajo en el denominador, dice raíz cuadrada de x menos x sub 0, eso que está ahí, es una formulita de álgebra muy conocida que es la distancia de un punto. ¿Ah? Con esto se calcula la distancia de un punto a otro. ¿Qué significa en el gráfico eso? Es esta distancia. De ahí, acá. Es esa distancia que está ahí. ¿Ah? Y lo de arriba es la diferencia entre la función y el plano, o sea, es ese infinitésimo de orden superior. ¿Ah? Porque ¿qué dice yo? Miren, estoy restando la función menos el plano. Y la función menos el plano es ese infinitésimo de orden superior. Entonces, como conclusión de esto, ¿qué es? Para que la función sea diferenciable, ¿ah? ¿Qué tiene que pasar? Cuando me acerco a ese puntito,
esta diferencia tiene que tender a cero más rápido que esa diferencia, que esa distancia. O sea, que la distancia de esta de arriba, esta, tiene que tender a cero más rápido que la de acá abajo. ¿Y por qué pasa eso? Porque la que está acá abajo, la distancia en el piso, tiende a ser en forma lineal, mientras que la que está arriba tiende a ser en forma no lineal. Está más acelerada. ¿Me siguen con esa? En realidad esto no se pregunta tanto por uno de estos, pero ¿me siguen con esa idea, no? Sí, profe, A ver. ahora lo veo. Esa es la idea. Yo igual, digamos, no se preocupen tanto porque no se toma, pero es una idea complicada. ¿Qué se toma de esto? ¿Qué se pide? Hasta ahora de lo que vimos casi nada, pero una conclusión es, ¿qué sería una función diferenciable? ¿O qué quiere decir que una función sea diferenciable? Es que se puede aproximar con un plano. O sea, si yo una función la puedo aproximar con un plano, la función es diferenciable. Eso desde un punto de vista bien geométrico. ¿Ah? Y el problema está en que este límite no es fácil de hacerlo. De hecho, acá no lo hacemos y no lo vamos a resolver. Si quieren ver unos videitos ahí, y son complicados. ¿Ah? Pero no se hace. Y no se toma, o sea, no se preocupen por eso. Pero es para ver unas ideas. Ahora, miren. Esto sí se suele preguntar a veces. Estos teoremas son definiciones sin demostración. Si la función f es diferenciable en un punto, entonces la función es continua. ¿Ah? Y esto que acabo de poner funciona solamente en una dirección así. O sea, si la función es diferenciable, entonces es continua. Al revés, no. O sea, si la función es continua, no necesariamente es diferenciable. ¿Ah? Entonces, como pregunta se puede preguntar, una función f es continua, entonces, ¿es diferenciable? Y la respuesta es no. No se puede, o sea, continuidad no implica diferenciabilidad. Pero al revés sí, o sea, diferenciabilidad implica continuidad. ¿Ok con eso? Sí, profe. Y esta es más interesante porque, se demuestra, acá no lo vemos, pero si las derivadas parciales de primer orden, o sea, derivadas primeras, son continuas en un entorno de A, entonces la función es diferenciable. Esto es una conclusión interesante porque, digamos, en vez de probar ese límite que es complicado, yo puedo hacer lo siguiente. Hago las dos derivadas parciales. Me fijo si son continuas. ¿En dónde? En el punto A. ¿Quién es el punto A? Y bueno, será el punto del ejercicio, si hubiera un punto. Si las dos derivadas parciales son continuas, en ese punto, o en el entorno de ese punto, entonces la función es diferenciable. Es una forma más sencilla de probar, pero no es la más general. ¿Qué quiere decir esto? Hay funciones que son diferenciables, ¿sí?, que no tienen las derivadas parciales continuas. O sea, de nuevo, la definición va para de izquierda a derecha, pero al revés no. ¿Ok? ¿Ok? Sí, profe. Lo que pasa es que nosotros acá, sobre todo, no usamos funciones tan raras. Para hacer estas cosas medias complicadas, yo tendría que hacer funciones por tramos y cosas muy raras para demostrar esos contraejemplos que no tengo, o sea, que son raros. Nosotros acá, como trabajamos con polinomios, seno, coseno, cosas más o menos sencillas, es fácil demostrar las dos derivadas parciales y ver si son continuos o no. Bueno, ¿qué crees? Porque ahora sí vamos con álgebra. ¿Se acuerdan que yo les pedí ayer que repasen un poquito? Porque ahora vamos a mezclar con plano y eso. Es más, había uno que había rendido álgebra, no sé quién era, Julián era. Repaso rápido de álgebra, porque está vinculado con todo esto.
¿Se acuerdan de álgebra? Esa es la ecuación de un plano que pasa por un punto. ¿Se acuerdan o no? ¿Se acuerdan? Sí, Más o profe, menos, más o profe. menos. Como menos. Me movizo acá. A ver, en álgebra, cuando hubiera un plano en el espacio obviamente, el plano que pasa por un punto del espacio, ¿por qué punto? Por el punto x sub 0, y sub 0, z sub 0, es un punto del espacio. El plano que pasa por ese punto tiene esa ecuación. ¿Quién es A, B y C? Son números, que ahora vamos a ver que tienen algún sentido, algún significado esos números. Y la recta normal a ese plano, estoy en el espacio, ¿no? ¿Se acuerdan que la ecuación de la recta tenía varias formas, ¿sí? Esta era la ecuación, esta era una forma de la ecuación, ¿sí? La ecuación es simétrica de la recta. Esta es una forma de definir una recta en el espacio, ¿no? Esa recta es normal a ese plano. O sea, forma 90 grados con respecto a ese plano. ¿Se acuerdan o no se acuerdan nada de álgebra? Sí, profe, algo Sí, así. algo sí. Y después había también en álgebra, miren, álgebra, a mí álgebra nunca me gustó mucho, pero si yo esto lo igualo a t, ¿ah? Igualo esas 3 a t. Y despejo de cada una, o sea, igualo esta con t. Hago un despeje y llego a eso. Igualo esta con t, despejo y me va a quedar esa. Igualo de la última t, despejo y me queda eso. Esta era la ecuación paramétrica de la recta, ¿ah? Que se podía poner también en forma vectorial, no lo puse ahí. ¿Se acuerdan? Recta tenía muchas formas de expresarse. Ecuaciones simétricas de la recta, estas son paramétricas, la de la derecha, y hay una más que era vectorial. ¿Vamos a ver con eso de repaso de álgebra o no? Profe, ¿puede ser que nosotros lo hayamos visto como en vez de t lambda? Sí, Está, sí, es el mismo, es un ahora, parámetro. Sí, sí, es el mismo. Hay mucha T, pero sí. O sea, eso es plano y recta. O sea, plano y recta normal. ¿Ah? ¿Por qué quiero ver eso? Porque, esperen que borre todo eso. Miren, me traje acá la ecuación del plano, ¿sí? Y me traje acá también una de las expresiones que habíamos visto hace un ratito. Este era el diferencial de z, diferencial de x y diferencial de y. Donde cambié de z por eso, de x por eso y de y por eso. Si yo comparo esas dos expresiones, la que está arriba y la que está acá abajo, ¿sí? Son muy parecidas. A ver, no sé si hice un paso intermedio. No. ¿Por qué digo que son parecidas? Porque fíjense, si yo acá, el plano está igualado a 0 ahí, ¿no? Pero, no sé, si yo me llevo estos dos términos para el otro lado, ¿sí? Los paso restando para allá, tienen la misma forma. Es como que este que está acá sería menos a, porque pasaba como menos a. Y este que está acá sería menos b. Porque eso que dice derivada parcial con respecto a y evaluada en un punto es un número, son dos números eso. ¿Se ve, no? Sí, profe. O sea, lo que estoy diciendo es que esa expresión de z menos z sub 0, que eso, todo eso, tiene forma, tiene la misma ecuación de un plano. ¿Ah? Es la misma de álgebra, la que está ahí arriba. Y no solo eso, sino que, fíjense, si yo hago x igual a x sub 0, para ver qué pasa. Si x vale x sub 0, se me hace 0 esto, o sea, se me da todo ese término. ¿Qué me queda? Me queda z menos z sub 0, la derivada de la función evaluada en un punto por y menos y sub 0. Eso que está ahí es la ecuación de una recta tangente. ¿Ah? Y si hago, en vez de hacer x igual a x sub 0, hago y igual a y sub 0, también me queda la ecuación de una recta tangente. O sea, ese plano,
está formado por dos rectas tangentes a la función en ese punto. Entonces, la conclusión es que esa es la ecuación del plano tangente a esa función en ese punto. ¿Entiendes o no? O sea, Sí, nosotros ahí estamos sacando dos rectas y con esas dos rectas hacemos el plano, obviamente. Sí, más que sacando, esas dos rectas forman parte de ese plano, porque yo lo que hice, tomé el plano y evalúo un puntito. Y Claro, veo sí, que es una recta tangente. Evalúo otro punto, o sea, esas dos rectas pertenecen a ese plano. Entonces la conclusión es, si esas dos rectas son tangentes y forman parte de ese plano, entonces ese es un plano tangente. sí, sí, perfecto. Entonces, esa que está ahí recuadrada en ese globito rojo, es la ecuación del plano tangente a la función f, que pasa por el punto de x sub 0, y sub 0, z sub 0, ¿no? Y con recta normal pasa lo mismo, o sea, el A, B y C, si yo me vuelvo para atrás, el A, B y C son esos que estaban acá. Este sería el menos A, este sería el menos B, y acá estaría el C que vale 1, para este caso. Entonces, la ecuación de la recta, había una ecuación que era así, esta es la ecuación simétrica de la recta. Entonces, si yo reemplazo A, B y C por esa derivada negativa y ese que vale 1, esa sería la ecuación de la recta normal a ese plano. O, si lo veo así, dame lo mismo, estoy reemplazándola en esta o en esa. Reemplazo el A, el B y el C. ¿Estamos con esa idea o no? profe, ¿qué pasó ahí cuando pasan el negativo? Es que no es que pase en negativo, que acá, en la ecuación del plano, esta. Uy, salió horrible eso. No, yo podría hacer esto. Eso que está acá arriba es la ecuación del plano bien de álgebra, ¿no? ¿Ah? Si yo lo comparo con lo de abajo, es parecido, pero no es igual, sino que tengo que despejar un poquito para que me quede igual. ¿Ah? Fíjense, si yo estos dos términos los paso para el otro lado del igual, pasan los dos restando. Y si los paso para allá restando, se parece a lo que tengo acá abajo. Porque acá estaría S con paréntesis, el C, que quedó acá. Pues ahí, ¿no? Sí, profe. Estos dos pasaron para allá restando. Entonces, este numerito es el que yo lo comparo con este que está acá. Pero con signo negativo. O sea, menos A es esa derivada. Menos B es esta derivada y el C vale 1. Por eso cuando hago la recta, quedan así como negativos. ¿Ok? Sí, profe, gracias. Bien de ahí, digamos. Bueno, y ahí puse una más. Esa es la ecuación. Voy a mover acá. Esa también sale de esa que son paramétricas, la ecuación vectorial. ¿Ah? Son tres formas de escribir recta. ¿Qué es? Y cuarto, profe. Se me queda un ratitín. Miren, justo terminamos con esto casi. Son dos ejemplos. ¿Ah? Por ejemplo, supongamos esa función z y me dan el punto 1, 1. ¿Ah? Y a mí me pidieran calcular el plano tangente y la recta normal a la función esa en ese punto. A ver, no sé si hace falta que lo hagamos en el pizarrón, o ahí lo hacemos, pero fíjense, es una derivada tan sencillas que hasta se puede hacer casi que mentalmente, porque ¿cómo era la ecuación del plano tangente? Era z menos z sub 0. Esto sería z sub 0. ¿Quién es z sub 0? Es la función z evaluada en este punto. Si yo evalúo el 1, 1 acá adentro, me queda 4 menos 1 menos 1, o sea, 4 menos 2, 2. Sí, ¿no? Sí. Igual. ¿Sí? ¿A qué cosa? ¿A qué iba?
la derivada de z con respecto a x, si yo derivo esto, me dan menos 2x. Reemplazada en el punto 1, 1, me queda un menos 2. Por x menos x sub 0. Más, acá hay un más, digamos, pero queda negativo, ¿por qué? ¿Qué mira acá? La derivada de z con respecto a y, que es menos 2y. Evaluada en el punto 1 me queda menos 2. Y menos 1. O sea, esa es la ecuación del plano tangente a esa función en ese punto. ¿Ok? O sea, ¿hace falta que hagamos más desarrollo de eso o se ve así los calculitos sencillos, digamos? Está bien, profe. ¿No? Y ahí, bueno, si yo acá distribuyo y acomodo un poquito, puedo llegar a esa ecuación que es un poquito más bonita. ¿Ah? O sea, como que distribuí y simplifiqué lo que pude. Y la recta normal, ¿ah?, es el punto 1, 1, 2. ¿Por qué 2? Porque z sub 0. Esto sería x sub 0, y sub 0, z sub 0, más t, o lambda, como vieron ustedes, 2, 2, 1. Entonces, lo que estoy haciendo es reemplazar los valores, eso. ¿Sí? Y fíjense, a ver. Lo puedo hacer acá, Ahí usted está viendo mi browser completo, así que si yo abro acá un GeoGebra, ¿se ve GeoGebra ahí? Sí, profe. Sí, Profe, profe, se ve. disculpe. ¿Después nos puede pasar este power? Sí, lo subo ahora. Mostrar plano, mostrar cuadrícula. ¿Qué estoy diciendo? Miren, voy a graficar eso. 4 menos x cuadrado menos y cuadrado. 4 menos x al cuadrado menos y al cuadrado. Es un paraboloide con las ramas para abajo. ¿Ah? El punto del ejercicio es el 1, 1. 1, 1. Es ese punto que está ahí en el piso. ¿Ah? Ese punto tiene imagen. ¿Cómo sería la imagen de ese punto? Va a ser la x del punto A, la y del punto A y la función valuada en A. Ahí tengo punto en el piso y su imagen. ¿Ah? Lo que voy a hacer ahora es intentar, o sea, graficar este plano. Ese plano es 2x, 2y más z igual a 6. 2x más 2y más z igual a 6. Y si lo pongo en color rojo, fíjense cómo ese plano es un plano tangente a esa función en ese punto. Bueno, se ve, ¿no? Sí, se ve, profe. Bueno. Y a ver si me sale esto, no me acuerdo cómo es. Vector. Uy. Si saco un vector que sea 2, 2, 1. Por un punto. 2, 2, 1. Ese punto lo voy a trasladar a ese vector U hasta el punto B que está en la función. Y tiro una recta por ese punto B y el vector B. Bueno, y ahí tiré. Se ve ahí la recta normal. Es una recta que forma 90 grados. Bueno, no sé si 90 grados. Es normal al plano. ¿Ok? Sí, sí. Todo uso esto, digamos, para demostrar que lo que calculamos es verdad. Último ejercicio. Y esto se lo doy a propósito porque es otra forma y es un poquito más fácil. Y esto es lo que quería llegar y con esto terminamos. Miren. Sería otro ejercicio, pero un poquito más raro, un poquito más complicado. Yo tengo ahora una función f, pero está definida ahí media forma implícita. O sea, tengo x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 64. Y me dan un punto. Y me piden calcular lo mismo, plano tangente y recta normal. ¿Ah? Esta es otra forma de hacerlo. Y acá viene un concepto,
algo interesante. A ver, me voy a pasar el pizarrón un ratito porque no sé ni cómo explicar esto, si no. Cuando terminamos, así que... Miren, entonces he puesto así, x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 64, creo que era. 64, ¿no? Sí. Sí. Y el punto que me daban es el punto 8, 8, 8. Bueno, un ejercicio conocido. ¿Ah? Esta es otra forma de hacer lo mismo, pero un poco más general, y quiero llegar a una conclusión de esto. Esto es una función donde z ya no está en forma explícita. Podría explicitarla, sí, porque puedo pasar la z para acá, el 64 por ahí, lo podría hacer así. ¿Ah? Yo les voy a mostrar otro enfoque, que es mucho más general. Puedo hacer lo siguiente. Invento una función f mayúscula de 3 variables, que es x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado. ¿Ah? Me olvido de ese número, ¿verdad? Esto es una función de 3 variables. ¿Ah? Esa función de 3 variables no tiene gráfica, no la puedo graficar, porque tengo 3 variables. Una función de R3 a R1. No puedo graficarla. Pero, y esta es la parte rara, y es una generalización de gradiente. Si yo la función f, esa que está acá, la igualo a 64, obtengo eso que tenía de arriba. ¿Y qué era igualar una función a un número? Era encontrar una superficie de nivel. O sea, cuando yo estaba en R2 y la igualaba a un número, eran curvas de nivel. Si yo tengo una función de R3 y la igualo a un número, obtengo una curva, una superficie de nivel. ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Se acuerdan o no? De superficie de nivel, dijo profe, si nos acordamos. Sí, a ver. Me voy un poquito para atrás. Hago así. Olvídense eso un ratito. Esto es una función de dos variables, ¿tá? Z. Ese es el paraboloide clásico nuestro. Esta tiene representación en el espacio, la puedo graficar. Cuando vimos en la primera clase cómo graficar y qué sé yo, apareció el concepto de curvas de nivel. ¿Ah? ¿Qué eran las curvas de nivel? Darle valores a Z. Si yo le doy valores a Z constante, 1, 4, 9, valores que me gusten a mí, ¿qué obtengo? Las curvitas estas, en este caso va a ser, si Z vale 1, me queda una circunferencia de radio 1. Bueno, horrible, ¿no? Si Z vale 4, una circunferencia de radio 2. O sea, Ah, ¿qué sí, hice? profe, era lo que explicó ahí Claro, a medida de la hice? clase, mamá. Representé en un gráfico de 2 dimensiones una función que está en 3 dimensiones. O sea, con esa técnica de darle valores, le bajé una dimensión de R2, de R2 a R, que está en el espacio, al plano. Esa idea la tienen, ¿no? Sí, sí. Sí, 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 sí. Ahora, esto es lo mismo, pero me fui una dimensión más. Eso estaba 2 variables, le paso un gráfico del plano. Esto que está en 3 variables, no lo puedo graficar, no tiene representación gráfica, pero si le doy valores constantes, 1, 2, 3, lo que sea, le bajo una dimensión. ¿Ah? Entonces esto que me sobraba una dimensión, al bajarle una dimensión, me paso al espacio. Entonces, lo que allá se daba curvas de nivel, acá se llama superficies de nivel. ¿Me siguen esa idea o no? ¿Sí? Sí, profe. Bueno, y ahora miren, recién dijimos nosotros, el gradiente es
normal a la curva de nivel. No sé si yo me pongo ahí, va a ser así, si me pongo por acá. ¿Sí? O sea, es perpendicular o es normal a la curva de nivel. Ese es el gradiente en cada puntito. ¿Ah? Eso se puede generalizar acá también. O sea, el gradiente para esta función va a ser normal a la superficie de nivel. Porque es el mismo concepto. ¿Se ve o no? ¿Se ve o no? Sí, profe. ¿Y para qué hago eso? Porque a esta función f le puedo calcular muy fácil el gradiente. El gradiente, si lo hago en forma genérica, va a ser derivada con respecto a x, 2x. Derivada con respecto a y, 2y. Derivada con respecto a z, menos 2z. ¿Qué es el gradiente? Un vector que me sirve para algunas cosas, ¿no? En este caso, que es un problema de plano tangente, ¿qué logré? Obtener un vector que es normal a la superficie de nivel. Y esta superficie de nivel es la de mi ejercicio. Entonces ahora ya sé que ese vector es normal a esa superficie de nivel. Esta es la superficie de nivel de la función f. Si ahora hago gradiente en el punto P, porque tengo un puntito ahí, el 8, 8, me queda 16, 16 y menos 16. ¿Y para qué hice eso? Porque se acuerdan de álgebra, cuando yo tengo un vector, puedo sacar fácil la ecuación del plano normal a ese vector. Entonces, eso es lo que estoy haciendo, porque se me va el tiempo. Eso es lo que hice en el ejercicio este, miren. Tengo la función f. Le calculé el gradiente. Bueno, acá lo puse en notación con I, J y K. Uy, ahí está mal ahí al final, ¿no? Ahí yo lo voy a corregir después. Esa es K. ¿Ah? I, J, K. Le evalúo en el punto. Acá me falta el K. O se fue, o no entró. ¿Sí? Entonces, el plano tangente es directamente los componentes del gradiente, que son las derivadas parciales, o sea, 16, 16, y el menos 16. O sea, con eso calculé el plano tangente a esa función. ¿Qué quería cerrar con esto? El gradiente, como es normal a la superficie de nivel, es una forma mucho más genérica de calcular rápido el plano tangente. ¿Ok? Sí, profe. Bueno, me cansé. Igual ahora se lo subo. ¿Ah? Creo que estamos en una hora. ¿Dudas, consultas, preguntas? ¿Están cansados? No, se entiende, profe. La tienen que después de revisar y qué sé yo, pero... Bueno, yo ahora le subo la presentación esa. ¿Sí? Dale, profe, muchas gracias. Dale, ¿Listo? gracias, profe. Que anden bien, Gracias, buen profe. fin de... Nos vemos el... Igualmente. Buen fin de. No, Chao, profe, chau, chau.